Hola, buenas, bienvenidos a este nuevo podcast de Recomiendo. Y hoy vengo con una película de Joel Schumacher, Última Llamada, ¿no? Y nos dice la sinopsis que cuenta la historia de Stu Shepard, un arrogante publicista de Nueva York que queda atrapado en una cabina telefónica después de contestar una llamada misteriosa. Al otro lado de la línea, un francotirador anónimo le advierte que si cuelga el teléfono morirá. Mientras la policía rodea la zona creyendo que Stu es el culpable de un crimen, él se ve forzado a confesar sus mentiras y enfrentarse a su propia conciencia mientras lucha por sobrevivir, ¿no? Esa sería mi sinopsis. El título original, Phone Booth, el año 2002, el país Estados Unidos, la dirección Joel Schumacher, que ha dirigido también Asesinato en 8 milímetros y Un día de furia, entre otras. El guión, Larry Cohen. El reparto, Colin Farrell, Kiefer Sutherland, Forest Whitaker y Katie Holmes. Un reparto estelar. Es un corto lo que tengo yo, ¿no? Si nos vamos a la web, nos dice filaffinity.com que tiene un 6,5 de 48.270 votaciones. Yo le pondría un 7,5. Porque me pareció una película que te impacta y te mantiene en vilo desde el primer momento hasta el final. IMDb.com la ha calificado con un 7,1 de 299.000 votaciones, nada más y nada menos. Y su sinopsis nos dice que el publicista Stuart Shepard queda atrapado en una cabina telefónica amenazado por un extorsionista con un rifle francotirador. Incapaz de salir, la negociación de Stuart con la persona que llama conduce a un clímax asombroso. Bueno, clara y concisa, como siempre, IMDb. Y en cuanto a los premios, pues tiene los premios Emmys, nominada a Mejor Actor de Reparto. Y las críticas, pues variadas, ¿no? Tenemos a Alan Morrison de Empire, que nos dice que apasionante como thriller, aguda y divertida como sátira, esto es puro entretenimiento. Déjalo todo y coge la llamada de Farrell, puntuación 4/5. Y Stephen Hunter de Washington Post nos dice que Última Llamada tiene una duración de 82 minutos neoyorquinos, todos ellos emocionantes. Y por último, Fausto Fernández de Fotogramas nos dice que lo mejor, un guión de hierro, no se la pierda. Y bueno, con esto pues me despido y que tengáis un día de cine. Chao.